Un cordial saludo para todos los colegas y amigos. Le habla Santa Silva del canal de Multiservicios de Electrónica Integral Santa Silva. Espero se encuentren muy bien, amigos. Hoy es la clase número 5 de qué es lo primero que se debe revisar en un equipo electrónico que no enciende nada, ¿verdad? En este caso, amigos, estamos hablando de lo que viene siendo la fuente de standby. Hemos dicho en los videos anteriores que lo primero que se debería revisar es la fuente de standby. El tema es que la fuente de standby, ¿verdad? La va a sacar dos tipos de circuitos diferentes. Depende del equipo electrónico que tú estés viendo. La fuente de standby la entrega la fuente de alimentación, pero en sus variantes. Hay dos tipos de variantes que generalmente yo he visto en lo que viene siendo la parte de los circuitos electrónicos. ¿Cuáles son esas variantes correspondientes? ¿Cuáles son esas variantes correspondientes, verdad? Bueno, yo voy a hacer una división por esta hoja blanca para que más o menos cuando tú estés revisando el equipo, tú debes entender algo muy importante. Estamos hablando de la fuente de standby. La fuente de standby se puede entregar a través de dos tipos de circuitos. Tenemos el circuito tipo, voy a ponerlo así, el circuito tipo flyback. Y existe el otro tipo o la otra variante, el circuito tipo forward. En algunos casos lo llaman forward doble o también conocido como fuente principal. La fuente de standby, amigos, cuando tú estés revisando sistemas de audio, televisores de la nueva generación, por ejemplo Blu-ray, DVD, vas a encontrar que la fuente de standby la puede entregar básicamente dos tipos de circuitos. El circuito tipo flyback y el circuito tipo forward doble no son lo mismo. Ojo con esto, porque cuando estamos comenzando en el tema de la electrónica podríamos confundirnos. ¿Por qué existen dos tipos? Bueno, va a depender obviamente de lo que viene siendo, de lo que haya diseñado realmente el fabricante. El circuito tipo flyback se llama así en referencia básicamente al circuito de los televisores antiguos. ¿Se acuerdan que traía un transformador grande, conocido como transformador flyback, ¿verdad? En lo que viene siendo las fuentes de alimentación conmutadas, pues utilizan ese tipo de circuito. La diferencia es que el transformador es un transformador chopper, ¿verdad? Pero usa la misma topología utilizando en las fuentes conmutadas un transistor MOSFET en la mayoría de los casos. Ese conmutador, conocido como transistor MOSFET, es el que le da el trabajo al transformador chopper para que pueda sacar el voltaje en alta frecuencia en alterna, para luego ser rectificado por diodos de salida. Ahora, como estamos hablando del tema de la fuente de standby, ahorita yo no voy a meter el circuito tipo forward, eso lo voy a dejar para otra clase. Vamos a ver cuáles son los componentes que están en relación con ese tipo de fuente, ¿verdad? Ahorita vamos a enfocarnos en el circuito tipo flyback. ¿Cuáles son los componentes que intervienen en ese circuito? Básicamente para entender el día de mañana si llega a fallar lo que viene siendo la fuente de standby y cómo revisarlo, ¿verdad? Bien, el circuito tipo flyback, voy a poner por acá, utiliza varios componentes electrónicos. Yo te lo voy a decir acá cuáles son los que él necesita para que funcione este circuito tipo flyback. Voy a poner número 1, voy a ponerlo así. Va a necesitar capacitor, así sencillo, compañeros, capacitor electrolítico principal. Estoy hablando del circuito tipo flyback. ¿Cuáles son los componentes en relación con ese circuito? 1. Capacitor electrolítico principal. Número 2. Va a necesitar un chi oscilador. Va a necesitar, número 3, el transistor conmutador. El transistor conmutador va a necesitar también el transformador. Va a necesitar el transformador chopper, obviamente. Número 6, va a necesitar un diodo como mínimo de alta frecuencia. Y va a necesitar la salida con un tema de un capacitor nuevamente, capacitor de filtraje.
capacitor electrolítico, voy a ponerlo así, de salida. Esto, amigos, es lo que lleva el circuito tipo flyback. El capacitor electrolítico principal, un chi oscilador, un transistor conmutador, un transformador chopper, ¿verdad? Un diodo de alta frecuencia y un capacitor electrolítico de salida. La pregunta es cómo diferenciar lo que viene siendo el circuito tipo flyback del circuito tipo forward doble o de otros tipos de circuito, ¿verdad? Y es muy fácil a medida que se va agarrando experiencia. Obviamente, si tú es la primera vez que estás entrando al canal y ves este video por primera vez, de repente te vas a perder un poco. Por eso te recomiendo que revises los cursos de fuentes conmutadas en la lista de reproducción y que te suscribas desde ya para que puedas mantenerte informado de todo referente al tema de la electrónica. Aquí, amigos, yo tengo una fuente de alimentación de un televisor LG. Por mi experiencia, este circuito no es un circuito tipo flyback. El circuito que se ve en este tipo de fuente es un tipo forward. Ahorita no me interesa realmente trabajar con él, no quiero saber nada de él. Voy a hablar de una tarjeta como esta, por ejemplo, de un Sony que tiene el circuito tipo flyback. Es esta. Entonces, yo les dije a ustedes que el circuito tipo flyback tiene un transformador. Muchas veces, esto es una fuente un poco más compleja porque tiene varios transformadores, 1, 2 y 3. Realmente este que está acá es una bobina, lo que pasa es que es parecido a un transformador, pero es una bobina grande. Entonces, te dije, el circuito tipo flyback tiene componentes claves para poderlo diferenciar. Contamos con un capacitor electrolítico principal que va a entregar un voltaje conocido como el voltaje dB+. Esto es clave, es importante. El circuito tipo flyback tiene que tener este voltaje presente acá en este capacitor electrolítico, es decir, tiene que tener este capacitor porque si no, no pudiera existir ese circuito tipo flyback. ¿Qué vas a necesitar? Va a necesitar un transformador. Aquí lo tenemos. Este transformador, voy a ponerlo por aquí. Voy a ponerlo así. Número 1, capacitor. Ya lo vimos, ya lo estamos ubicando. Capacitor principal. Es el electrolítico principal, ¿verdad? Número 2, chopper. El transformador chopper o transformador de pulso. Este chopper casi siempre, voy a poner así, es pequeño. Es el pequeño, es el más pequeño, casi siempre. Pero muchas veces puede ser que el transformador igual sea grande. Pero generalmente en algunos tipos de fuentes, como esta, por ejemplo, date cuenta que entre este y este, el más pequeño es este. Este señor que está acá es el que va a controlar la fuente de standby. Esto es un circuito tipo flyback. Este señor que está acá es un circuito tipo flyback. Entonces, tenemos capacitor, tenemos lo que viene siendo el transformador chopper pequeño. Y este es cruzado, voy a ponerlo así, es cruzado por una línea divisora. Por una línea divisora. ¿Verdad? Número 3, va a necesitar el chi oscilador y va a necesitar el conmutador. Les cuento algo. En este tipo de fuentes, no en todas. Fíjate que aquí hay un circuito integrado. Este circuito integrado es el oscilador, pero también a la vez es el conmutador. ¿Por qué? Porque no trae el transistor por fuera. Este es un circuito, el circuito tipo flyback puede ser que estos dos, tanto el chi como el conmutador, estén internamente, ¿ya? Pero también puede ser que vengan por separado. Vas a ver el chi y vas a ver el conmutador por separado, es decir, un transistor MOSFET. En la mayoría de los casos, depende del sistema que estés trabajando, el conmutador va por fuera, ¿verdad? Bien, ¿y qué más vamos a tener? Vamos a tener un diodo. Número 5, diodo de salida. Es un diodo rectificador, pero conocido como diodo de salida porque va en la parte de la tierra fría con respecto a la salida del transformador chopper. Y número 6, capacitor. Les cuento, el capacitor electrolítico. Les cuento, el voltaje que vamos a tener en el diodo de salida es el mismo voltaje que vamos a tener en el capacitor electrolítico, ¿verdad? Y finalmente, nosotros vamos a tener 7, carga final.
de allí poquito a poco estamos descifrándolo. Entonces tenemos, agarro la fuente nuevamente, cuento con un capacitor, cuento con un transformador, cuento con el transistor y el oscilador que está en esta zona, cuento con un diodo de salida que posiblemente sea este señor que está acá, por eso hay que conectar esta fuente y medir el voltaje de standby. Yo te estoy diciendo a ti que qué es lo primero, este curso se trata de qué es lo primero a revisar en una fuente de alimentación conmutada cuando el equipo no encienda, ¿verdad? Y en este caso estamos descifrando cuáles son las fuentes o el circuito que entrega el voltaje de standby. Por eso te digo, esto es de a poco, suave y lento. ¿Por qué? Porque puede crear mucha confusión. Te dije, existen dos tipos de circuitos que generalmente entregan esa fuente de standby. El circuito tipo flyback o el circuito tipo forward doble. Ahorita no me interesa hablar del forward doble porque a pesar de que se ve mucho, necesito que primero me entiendas este circuito. Bien, vamos a ir a otra hoja blanca para explicarle algo muy importante. Cuando el equipo no enciende y no tengas la fuente de standby, lo primero que yo te voy a recomendar es ubica el tipo de circuito. Ubica el tipo de circuito. Ubica el tipo de circuito. ¿Qué hablo con referente a ubica el tipo de circuito? Si es forward o si es lo que viene siendo el flyback. Esto es lo primero. Una vez que tú ubiques qué tipo de circuito trae, ¿verdad? Vas a entender una cosa muy importante acá. Muchas veces el equipo te va a llegar con el voltaje standby en 0 voltios. Esto está súper bien explicado. Ya, este voltaje de 0 voltios puede ser un problema de muchas cosas. Muchas cosas. ¿Y cuáles son los pasos a realizar? ¿Cuáles son los pasos a realizar para saber dónde está la falla? Para saber dónde está la falla. Esto es una pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Te digo, lo primero que debes de ubicar es el tipo de circuito. Una vez que identifiques el tipo de circuito, vamos a suponer que esta vez te llegue una fuente de alimentación, que el tipo de circuito, que es la que estamos viendo hoy, sea el tipo flyback. Bien, una vez que nosotros ubicamos el tipo de circuito y supongamos que sea el flyback, ¿cuáles pasos, una vez que yo sepa que no tengo voltaje de standby en mi fuente de alimentación y que por eso no me esté prendiendo el equipo, cuáles son los pasos a realizar para saber dónde está la falla? ¿Verdad? Con respecto a todos estos componentes electrónicos que yo te acabo de dar. Si yo ubiqué que el circuito tipo flyback es este señor que está acá, ¿verdad? Y me trae estos componentes que te estoy dando acá, ¿dónde averiguar para saber o cuáles son los pasos a realizar para saber dónde está la falla correspondiente? Amigos, espero de verdad que estas clases yo voy a ir de a poco porque si yo les lleno mucho de información, ustedes se me van a perder y no quiero eso. Por eso te invito a que el próximo video número, me parece que es el número 6, vas a poder entender muchas cosas referente a este tipo de circuito que lo vas a encontrar mucho en fuente de alimentación porque la idea siempre va a ser que tú repares la fuente. Suscríbete al canal y muchísimas gracias por el apoyo. Bendiciones.